Bienvenidos un día más a nuestro canal de la Resistencia. Y me presento aquí de nuevo con este tema, con respecto al tema de todo lo que está pasando con la situación en Ucrania y tal. O sea que os traigo noticias frescas sobre la situación de alerta actual que ha cambiado un poco en comparación con antes. Bueno, ha cambiado ya hace tiempo con respecto a Europa. Ya sabéis que seguimos porque hubo una temporada que subimos a DEFCON 4 y luego volvimos otra vez a DEFCON 3, tal como ya dije en vídeos anteriores, volvemos en DEFCON 3, pero DEFCON 3, tal como dije en el vídeo anterior, sigue estando Estados Unidos y Rusia y Europa estarían ya en DEFCON 2. ¿Por qué esto? Pues debido precisamente, también todo lo que es Asia, tanto Rusia como China, la parte asiática oriental también, todo eso está en DEFCON 2, debido a precisamente los conflictos que están surgiendo, las tensiones con Corea, y luego también sobre todo a la alarma esa de que se esperaba un ataque de falsa bandera, que según Rusia por parte de Ucrania, y Ucrania acusa a Rusia de que posiblemente quiera iniciar un ataque nuclear de baja intensidad, o tal vez alguna bomba sucia. Como ya sabéis, una bomba sucia es como una bomba nuclear, pero no destruye tanto en explosión, sino que es más bien a nivel de alta radioactividad, ¿no? Contamina más de radioactividad. Sea como una bomba nuclear, pero mal hecha, pero se llama bomba sucia, porque lo que más hace es contaminar de radioactividad. Que eso es precisamente a lo que temen, que cualquier tipo de ataque nuclear, aunque fuera solamente radiactivo, ya sería suficiente justificación para justificar el inicio de una posible guerra nuclear de tinte termonuclear que podría empezar. No sabemos si puede ser semanas, días, meses, probablemente máximo 3 meses le daría yo, pero bueno, yo creo que tal como está la situación, podría liarse todo más bien entre finales de este mes de noviembre que acabamos de empezar y principio del mes de diciembre, más o menos. Porque el mes de diciembre es cuando podría liarse lo gordo. Tendríamos el conflicto de las dos Coreas y el de China contra Taiwán, por la recuperación de Taiwán, que en principio Taiwán siempre ha sido parte de China, pero como ya sabéis, China está siendo empujada a separarse totalmente de Taiwán, está siendo empujada a separarse totalmente de China por parte de Estados Unidos más bien pide independencia para pasar a depender como colonia de Estados Unidos, igual como ha pasado a Japón, que desde que perdieron la Segunda Guerra Mundial se han convertido en vasallos de los anglosajones, ¿no? Y todo lo que China no está permitida no está dispuesta a permitir que suceda con Taiwán, porque Taiwán siempre es parte de China. Y mientras aquí hemos estado celebrando, que se celebra en todo el mundo, la fiesta pagana de orígenes y tradiciones anglosajonas de Halloween, que es una fiesta satánica pagana, aunque en principio su verdadero origen es celta, pero luego se convirtió en tradición anglosajona, se satanizó, se hizo. Pero bueno, pero originariamente lo que es el Halloween es anglosajón, ¿no? Mientras se está organizando, mientras hemos estado celebrando el Halloween y todo esto, pues durante esos días han esperado, los días estos especiales, el día de las brujas y los muertos de Halloween, han aprovechado para enmerdar mucho más la cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se están movilizando, hay desplegados misiles en diversos sitios, las armas ya están dispuestas preparadas para ser disparadas. Esa es la verdadera razón, la verdad real, lo que nos espera realmente. Y esto va a ser así, muy posiblemente en las próximas horas, bueno, en los próximos días. También queríamos informarles ahora de desde qué sitios se pueden recibir estas alertas para que todos ustedes estén informados lo máximo posible. La élite lo que pretende es crear un estado de crisis constante entre pandemias, contaminación, guerras, etc. Quieren provocar un estado lo suficientemente, provocar incluso una pequeña guerra mundial nuclear limitada con armas nucleares tácticas. Eso podría ser más probable que lo hicieran, que llegaran, por ejemplo, a utilizar armas nucleares tácticas,
o sea, hacer estallar 3 o 4 bombas nucleares del tipo Hiroshima, Nagasaki o incluso menos potentes, de esas tácticas que tienen para dejarlos más o menos acojonados, parar la guerra y luego a partir de ahí ya iniciar, porque se causaría el caos suficiente, porque los mercados se vendrían abajo, sería ya que se causaría el caos suficiente ya para justificar, por ejemplo, una unión de todos los países, o sea, que todos los países sean controlados por un solo gobierno mundial, ¿no? Que es lo que ya, como ya nos indica la profecía, ahí ya sería cuando ellos presentarían a su dictador mundial, que ya lo tienen, que este sería el gobernador de todas las naciones, o sea, el que dirigiría desde un organismo oficial tipo ONU el mundo entero, ¿no? Digamos que si en cierto modo ya, sobre todo todos los gobiernos, sobre todo especialmente los occidentales, ya están siendo dirigidos por un gobierno mundial en la sombra, ya están siendo controlados por las grandes élites anglosajonas o grandes corporaciones anglosajonas norteamericanas, que son quienes mueven el cotarro de todo esto, pues sería un control todavía mucho más total. ¿De qué forma podrían conseguirlo? La única forma que podían conseguirlo, la pandemia no fue más que un ensayo, pero no han podido conseguir todos los objetivos hasta el final. La única forma de que más rápida podrían conseguirlo sería con una guerra, en la que moría una gran cantidad de gente, una cantidad significante, pero sin llegar a ser una guerra nuclear generalizada de intercambio nuclear, aunque tampoco se descarta, pero bueno, esa de intercambio nuclear vendría después, porque por lo que he visto parece que sería una guerra mundial nuclear en 2 fases, tal como se explica en el plan anglosajón. Lo que pasa es que en el plan anglosajón esa guerra en 2 fases empezaba un poco antes de la pandemia, junto con la pandemia provocada por la arma biológica liberada en China, y aquí empezaría ya directamente la guerra. O sea, ahí lo único que hicieron fue una pequeña provocación contra Irán, pero que al final no llegó a nada. O sea, modificaron un poco el plan, bueno, un poco completamente en ese aspecto. Y entonces aquí sería primeramente iniciar la guerra en una pequeña fase contra Rusia y China, lanzar unas cuantas armas nucleares para acoger a la gente y luego a partir de ahí pararla, y se diría, bueno, vamos o sea, en vista de lo que ha sucedido, como no queremos que esto vuelva a suceder más y vuelvan a haber más guerras mundiales, esta es la única forma de conseguir que nunca, en ningún siglo más vuelva a pasar esto, que todos los gobiernos se unan en un solo gobierno. Vamos a formar un solo gobierno, que no haya separación de naciones, que vuelvan a haber enfrentamientos otra vez entre naciones. Vamos a tener un gobierno mundial con unas normas y unas leyes, y todo el mundo, todos los ciudadanos van a tener que obedecer esas normas, ¿no? Y ahí presentarán posiblemente a ese dictador mundial, alguien que tenga ya preparado para esto, que ese sea también el que representaría evidentemente la bestia de la profecía del Apocalipsis, ¿no? El anticristo. Puede ser, se rumorea, y de hecho puede ser muy probable que vayan por ahí los tiros. O sea, sea una forma rápida de conseguirlo, porque esa tercera guerra mundial precisamente ya sería para poner la tercera parte de ese nuevo orden mundial, que ya sería la dictadura, el objetivo de la dictadura mundialista que tienen ellos en mente para imponernos a todos, ¿no? Bien, y aquí el objetivo sería provocar una escasez, matarnos a todos de hambre, de sed. Ya vemos que cada vez la situación se está poniendo mucho más difícil. Porque claro, en teoría el mundo, si yo fuera, por ejemplo, gobernando el mundo, una de las cosas que pondría gratis, por ejemplo, sería la comida, porque el por qué hemos de pagar para comer. Para vestir y otras cosas, o por ejemplo para los caprichos, pues aún, por ejemplo, comprarse un aparato o una cosa de esas, vale, pero la comida, si yo gobernase, solamente se pagarían según qué servicios, pero la comida sería gratis, eso ya empezando por ahí. ¿Desde cuándo se ha vendido la tierra a los gobiernos, a las élites, para que tengamos que pagar por vivir en ellas? Que esos impuestos ya vienen de la época de los romanos, o de antes, ¿no? Que sigue manteniéndose, es un gobierno satánico que sigue manteniéndose con las mismas leyes, y que además tengamos que pagar por la comida. Eso no se ha visto nunca, ¿no? Porque si no tienes dinero, entonces ¿qué pasa? ¿Te mueres de hambre? Entonces una de las cosas que yo, por ejemplo, haría sería, por ejemplo, poner la comida gratis. Eso ya por descontado. ¿Por qué les interesa a ellos más crear esta crisis y encarecerlo todo? Pues precisamente para esto. Porque ellos se harán, vamos, de todos los recursos, porque incluso a una gran parte quedaría contaminada de radioactividad, se harían cargo ellos de todos los recursos, y entonces tú,
empezaría a entregar cartillas de racionamiento, por ejemplo, y entonces tú, por acceder a todos esos recursos y hacer una vida normal, pues lógicamente lo mismo que pretendían hacer con los pases esos sanitarios, lo que pretendían hacer con eso, pues sería lo que harían ahora con cartillas de racionamiento, ¿no? Tú quieres, por ejemplo, comer, pues tienes que pasar por el aro. Sería más o menos una cosa así. Y eso está ya programado así para ello. Entonces, estamos varios niveles de alerta, cada zona tiene su alerta. El tema de las bombas, si son bombas de baja potencia, ya se sabe que la radioactividad, el efecto de la radioactividad dura mucho menos en las bombas de baja potencia. Sobre todo teniendo en cuenta que normalmente no necesariamente suelen o tienen que explotar a nivel del suelo, pueden explotar varios metros, incluso bastante más arriba del nivel del suelo, que lo que pasa con las bombas que se detonaron a final de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki, en Japón, que además de que eran de baja potencia, porque eran los primeros modelos, era un obús nuclear disparado o lanzado desde un avión. Aparte de eso, pues también estalló en una cierta altura, en el cual la contaminación radiactiva solamente hizo efecto unos días, unos meses, semanas o meses, y luego ya fue pasando el efecto a unos niveles más o menos soportables en los que se podía volver a edificar y volver a habitar de nuevo eso, ¿no? No lo mismo como lo que pasó en Chernóbil, que Chernóbil es un reactor que está incandescente enviando constantemente radioactividad, que no lo pueden apagar. Lo tuvieron que sepultar en sarcófagos de hormigón, ¿no? Para tener la radioactividad, y aún así hay zonas que siguen estando radioactivas. Por lo tanto, Chernóbil fue desalojado, está deshabitado, es una ciudad fantasma y nunca más volverá a ser habitada hasta cabo de muchos años. O sea, no es lo mismo un ataque nuclear que un accidente nuclear tipo Chernóbil, o sea, de central nuclear. Cuando un reactor se pone incandescente, hay que enterrar los metros bajo tierra. Entonces, y también depende, otra cosa también depende, aparte del tamaño y la potencia de las bombas. Si son bombas termonucleares, o sea, de hidrógeno, no es lo mismo una bomba A que una bomba H, claro. Desde que se inventó la tecnología de bombas nucleares, se han incrementado, se han hecho varios modelos cada vez más potentes. Incluso hay la bomba de neutrones que destruye solamente lo que es la carne, ¿no? O sea, no destruye nada, solamente mata lo que es orgánico, ¿no? Quedaría abrasado, todo convertido en esqueleto, todo abrasado, como si hubiese una guerra nuclear, pero solamente seres orgánicos, no edificios, ¿no? Solamente afectaría, quedas convertido en un cadáver automáticamente. Es como un arma microondas, más o menos. La bomba de neutrones es una bomba nuclear que solamente destruye órganos. Eso se puede usar también para campos de batalla. Antes que usar una bomba nuclear táctica, se puede usar una táctica de neutrones, por ejemplo. Y luego hay la bomba la bomba H, que es la de beta-alfa. La bomba de hidrógeno puede ser dentro de la bomba de hidrógeno hay la superbomba de cobalto, puede ser bomba beta, bomba alfa, también se han inventado esas, que son mucho más potentes. La bomba de hidrógeno tiene 3 átomos de fisión, hace 3 fisiones, por lo cual se puede llegar fácilmente, incluso aunque no sea muy grande, se puede llegar fácilmente a los 50 o 100 megatones, dependiendo del tamaño de la bomba. Que por cierto, muchos misiles intercontinentales que son de este tipo de bomba suelen ser de muchos más megatones, ¿no? De las suerte más de 50 megatones, incluso hasta de 100 megatones se puede usar también. Y inmediatamente digamos que es un área de por ejemplo, podría ser de 80 kilómetros o por ahí, ¿no? De 80 a 100 kilómetros, dependiendo entre 50 o 100 megatones más o menos, sería un área sobre eso, más o menos. Podríamos estar hablando de un área casi como más de la mitad de Cataluña podría alcanzar, ¿no? Si lanzamos una bomba de hidrógeno de esas características, que la onda expansiva puede llegar mucho más lejos. Y entonces, en esos casos de esas bombas, ahí la radioactividad sí que puede durar mucho más años, puede durar incluso 50 años a veces, ¿no? Según cómo haya caído también. Pues lo que pasa es que la bomba nuclear solamente queda contaminada de radioactividad en la zona donde estalla. Puede ser que en el momento del hollín de todas esas nubes, el hongo atómico, que según donde vaya el aire desplace un poco ese humo y esas partículas tóxicas radioactivas hacia algunas zonas de alrededor. Entonces lo único que sería complicado es si realmente fuera intercambio nuclear en diferentes partes del mundo, ¿no? Lo que es, digamos, una guerra nuclear generalizada. Eso sí que sería más jodido. Porque incluso sitios que no fueran atacados podían ser afectados de radioactividad. Como aquí vemos los ejemplos de las fotos, lo que sería más o menos futuro. Bien,
Y aquí primeramente lo que quisiera mostrar un poco es la situación de alerta de los mapas DEFCON. Aquí en Europa ahora mismo estamos situación en Europa, se puede traducir, esto sí que se puede traducir al castellano, al español, se puede traducir al español, aquí podemos traducir al español. Y aquí esta es una página, se llama DEFCON Level, que te dice una página web que se llama DEFCON Level, que te dice los niveles de DEFCON en los que estamos actualmente. En Europa ahora mismo, esto es Europa, aquí donde hemos clicado es Europa. En Europa ahora mismo pone que ven noticias del Comando Europeo. En toda Europa, Europa se refiere tanto oriental como occidental, no solamente Europa occidental, se refiere también a la zona de los Balcanes, que es la Europa oriental, o toda esa zona, sobre todo esa zona que es más conflictiva, que es justo donde está Ucrania, porque no olvidemos que los Balcanes es cualquier país que está un poco antes del Golfo Pérsico, pero dentro de la zona europea, lo que es la Europa oriental, eso incluye también Ucrania, son zonas muy conflictivas. De aquí estamos en DEFCON 2, ¿ves? Situación naranja, bueno, lo pone en rojo, pero es naranja, la ponen de un naranja fuerte. La alerta amarilla de DEFCON 3, Estados Unidos continúa en DEFCON 3, con posibilidad de que pueda retroceder otra vez a DEFCON 4 o avanzar hacia DEFCON 2 también, dependiendo de cómo se complica la situación. Como se complique la cosa es la... Pero claro, en Europa el tema es que es la base del conflicto. Entonces Europa lógicamente está más amenazada en el caso de que se desate un conflicto nuclear o cualquier guerra mundial, que ya ha empezado la guerra mundial. La guerra mundial ya ha empezado. Lo único que es cuestión de cuándo va a hacerse totalmente mundial y nuclear, porque el chispazo ya lo ha dado, el chispazo desencadenante es esta. Entonces aquí simplemente habríamos de ver cuándo va a ser nuclear, ¿no? Claro, en Europa es donde existe más posibilidad de que estalle, ya sea por ataque de falsa bandera o provocación o lo que sea, porque alguien tendrá que dar el pistoletazo ese para iniciar el conflicto. Es el único sitio donde puede empezar una detonación nuclear, el primer sitio donde empezaría, porque Europa siempre es el sitio de los intercambios, ¿no? O sea, el terreno de batalla donde las élites se lo juegan todo en la guerra, y donde se instauran las principales dictaduras más criminales y todo. Ya sabemos que esto es una guerra entre los dos, pues claro, yo lo digo porque hay muchos que piensan que Putin es El Salvador, al igual como quienes cayeron en la trampa de que Trump era El Salvador, que era un miembro de la élite, que había renegado un poco de la élite y que no quería tan mal para nosotros, quería algo mejor, ¿no? Pues muchos también caen en el caso de Putin es un poco más acertado, pero no mucho más, porque claro, es el bando menos malo de la élite, pero no por ser menos malo no deja de ser malo, ¿no? Digamos que es como... es como yo ya dije bien claro, es como, por ejemplo, para que se entienda, los carteles de la mafia, los mafiosos, son, por ejemplo, clanes, ¿no? Son clanes que a veces trabajan para los mismos objetivos, pero con diferentes ideas y diferente final, ¿no? Que tienen una forma de tener un plan y otros dicen, buscan otro, o hacen o cada uno va por su camino. Y a veces llegan, es el mismo negocio y a veces llegan a un acuerdo entre ellos, porque incluso China también ha llegado a veces a un acuerdo con Estados Unidos. Muchas veces llegan a acuerdos entre ellos, se disputan los terrenos, pero a veces también hay guerras entre clanes, ¿no? Pero esto más o menos igual. La élite lo que hace es disputarse quién invadirá Europa y quién tendrá el poder de Europa. Hasta ahora el poder sigue teniéndolo y quiere seguir teniéndolo, conseguirlo Estados Unidos. Estados Unidos lo que pretende a través de esta guerra es controlar el mundo entero. Como ya hemos dicho, es a la misión anglosajona, ¿no? Es el poder de los anglosajones, quieren tener control del mundo. Mantener alertas de información y noticias. Lo más importante. Aquí esta web, esto es una web muy parecida a la de Investing, o sea, es igual, digamos, una web, pero de alertas. Es como la de Investing, que es de economía, que ahí te salen todas las noticias, tanto de conflictos como sobre todo a nivel económico, con noticias que pueden afectar a la bolsa, de economía, todo eso. Solo que aquí te salen noticias solamente relacionadas con donde hay conflictos, todas las zonas de Europa donde hay conflictos, ¿no? Por ejemplo, si tú te vas aquí a noticias,
se te abre aparte otra web y aquí te salen todas las noticias, que puedes ser traductor para traducirlas porque esto viene de Estados Unidos. Pero aquí te pone lo de Corea del Norte, todos los conflictos que hay activos ahora mismo, actualmente, y en qué situación están los conflictos y la alerta que te pone por esos conflictos, la alerta nuclear que hay, porque ya sabes que como la mayoría de países ahora, ya sea potencias nucleares abiertas o secretas o con armas nucleares prestadas de alguna alianza, prácticamente casi todos los países del mundo tienen armas nucleares. Porque incluso potencias que no se han declarado nucleares son nucleares porque han tenido un programa nuclear antiguamente. Como es el caso en Latinoamérica también, se sospecha que México también, México, Argentina, Brasil, y no sé cuál más no es República, no, bueno, hay otra más de esas que me parece que tuvieron en su época su programa nuclear, ayudados también por el programa nuclear de España, porque eran antiguas colonias españolas, tienen su programa nuclear y se sospecha que pueden tener armas nucleares de forma secreta. Y luego también tenemos las armas nucleares que presta la OTAN a otros países, que por ejemplo ahora ya han dicho que van a prestar armas nucleares a Hungría, me parece que han dicho, y a Polonia, ¿no? Que van a prestar, Bélgica, no sé, también les van a prestar, van a desplegar armas nucleares en varios países, cerca de Rusia, que precisamente por eso mismo ya dijimos que Donald Trump se salió del tratado porque se trataba precisamente de volver a amenazar a Rusia con misiles. Por eso Donald Trump se salió de ese tratado. Aquí te está también diciendo la situación de China con Taiwán. Aquí te dice todos los conflictos que hay, la situación de cada conflicto. ¿En qué situación está el conflicto? El conflicto árabe-israelí, o sea, con Israel con Irán. Que en cualquier momento esto también se lía. Y te lo va poniendo por orden de fechas, ¿no? O sea que aquí están las noticias, cuando más abajo noticias más antiguas y cuando más arriba más actuales. Esto se va renovando cada día, o sea, como las noticias de las webs de los periódicos que van actualizando las noticias, que te pone a todas horas van actualizando y te pone todas las horas y todos los días que han ido saliendo noticias. Y arriba son las más actuales, pues esto es lo mismo, ¿no? Esto digamos que es una especie a la página de Investing, solo que en vez de ser de bolsa es de situación de alerta. Y entonces aquí te ponen guerras, o sea, te ponen la situación de conflictos que hay y todo esto, ¿no? Las noticias estas están aquí abajo, ¿ves? 9 de noviembre, Nord Stream, recopilación de datos inicial de la sección de oleoducto Nord Stream que resultó dañada, y aquí leer más, si le das a leer más te remites a la noticia que está en esa parte de web que se despliega, si le das aquí a leer más, ¿ves? Si te das aquí a leer más, contribución 2 de octubre. No sé si funciona esto, pero sí, aquí van. Te sale copiada aquí la noticia. Encontrar que con profundidad de 3 metros, cuadro marino. ¿Ves? Ahora si tú por ejemplo quieres saber, esto es actual, vamos a ver actual a nivel general. Si tú le das a inicio, le das a actual, que es a nivel general, te sale a nivel general. Este es el nivel general de alerta, que a nivel general la alerta sigue siendo DEFCON 3, tal como hemos dicho, sobre todo en Estados Unidos, pero en grandes partes de Europa se da una alerta de DEFCON 2, ¿no? Que son los estados de alerta nuclear que fueron creados durante la Guerra Fría. Si por ejemplo ahora nos vamos a Asia, tenemos que en Asia también está el DEFCON 2. ¿Ves? Indo-Pacific Command NIEPS. El Indio-Pacífico, ¿no? Asia Indo-Pacífico. Pero Asia normalmente se entiende que incluye Rusia. O, bueno, no sé si la incluyen en Europa o en Asia. Rusia es Asia más occidental, la septentrional, pero a lo mejor la incluyen dentro de Europa. Pero bueno, sería lo mismo, prácticamente. África, los países africanos, ya sabes que también cuenta África del Norte y todo eso. Y ahí también hay alianzas militares con países occidentales y por lo tanto también hay bombas nucleares. Y por eso también se marca, en el caso de conflicto en estos países, también se marca el nivel de DEFCON 2. ¿Sabes? También se marca por niveles de DEFCON. Ya sabéis que el DEFCON, si por ejemplo ponemos aquí al 5, el 5 es azul, alerta azul, el 4 es alerta verde, que también sigue siendo moderación, el 3 es alerta amarilla, el 2 es alerta naranja, que es en el que estamos ya en Europa y en África, y si por ejemplo ponemos ya el 1,
ya sería alerta roja. Bueno, lo pone en blanco porque el 1 ya es el 1 digamos que ya es la destrucción, pero es la alerta roja, ¿no? El 1 ya sería el inicio de la guerra nuclear, prácticamente. Que ya uno de los bandos ya va a apretar el botón o que ha estallado una bomba nuclear en algún sitio y por lo tanto ya, aparte que el primer momento que se produzca una detonación nuclear, por mínima que ésta sea, ya automáticamente entran todos los conflictos en guerra, todos los países en guerra. Podría romperse el hielo porque nunca hasta ahora nadie ha usado una bomba nuclear y empezar a animarse todos los países a usarla, ¿no? Actualmente dice la situación que hay en el espacio. Los ataques por el espacio también te está diciendo esto. Los misiles balísticos, la seguridad del espacio, te marca aquí, ves, aquí mismo están todos los niveles, te habla de los niveles de alerta. Hay otras webs que también te informan, incluso con notificaciones de si ha cambiado un nivel de alerta o no. Esta sería la más recomendable, aparte de aquella de Maps Nux, que es donde te hace una simulación de cómo sería, por ejemplo, un ataque nuclear, ¿no? En una ciudad eliges una ciudad de cualquier parte del mundo, por ejemplo, una de ciudad de tu país. Pones tu país, pones el nombre de tu país y eliges una ciudad de tu país, por ejemplo, y haces un simulacro y te pone la cantidad de kilotones, ¿no? Cada 1000 kilotones es un megatono, por ejemplo. Sabiendo eso, tú lo pones, cargas una bomba con una cierta cantidad de kilotones para que tú quieras ver el efecto que causa una ciudad y te pone el rango en kilómetros a la redonda hasta donde llega, más o menos, ¿no? El Mapnux, ese que ponemos la otra vez, también estará por aquí. Esto también podemos verlo. A ver si lo encontramos por aquí, Mapnux. Mapnux. Nuclear Screen, puede ser que sea este, ¿no? Nukemap, sí, eso, se llama Nukemap, es este. ¿Os acordáis de este programa, no? Esto puedes encontrarlo por internet, el Nuke Maps. Parece que aquí en Valencia, puedes ampliarlo al máximo, todo lo máximo que tú puedas. No sé si también se puede cambiar el formato de ampliación, ¿no? El formato para ponerlo visión satélite y todo eso. No sé si también se podía cambiar eso. O si se ve siempre así como un mapa. Había alguna forma de poder cambiarlo, ¿no? También. Aquí entonces aquí pones aquí pone el nombre de la ciudad, por ejemplo Barcelona. Aquí no sé, se pone, espérate. Detonante. Si puedes marcar, si quieres ver también los efectos de la radioactividad, puedes marcar los efectos, lo que tú quieras ver. Efectos, ¿no? Lo puedes marcar con efectos. Y pones aquí a ver, un momento. No. ¿Dónde se ponen aquí los kilotones? Porque no recuerdo muy bien dónde se ponían aquí los kilotones. Aquí kilotones es esta, se pueden poner aquí los kilotones. Sí, se pone. Pero me parece que había un desplegable que también lo ponía, ¿no? Pero no sé cómo se activa ese desplegable, pero bueno, pueden poner, por ejemplo, unos 500 kilotones, que sería como medio megatón. Puedes poner una bomba aquí. Y este es el radiación que alcanzaría esa bomba, ¿no? Esto es una bomba nuclear en Valencia. Por ejemplo, alcanzaría prácticamente, esto llegaría hasta Moncada. Esto es Valencia o Barcelona. Esto es Barcelona. Bueno, esto es Barcelona, ¿no? Esto que hemos emitido un momento. Bueno, esto es Valencia. Hemos emitido aquí en Valencia. Para cambiar tienes que darle aquí. Entonces aquí sí que se pone en Barcelona. Tienes que darle algo para que cambie de ciudad.
Si es, por ejemplo, en Barcelona, pues imaginaos que en Barcelona cae una bomba nuclear, alcanzaría todo esto. Si le quitamos también efectos, estos son los efectos de la radioactividad, esto que hemos puesto, ¿no? De los efectos estos. Esto quitamos las causas, ponemos solo los efectos y la radiación. No, espera. No, eso es la radiación. Si esto que hemos puesto es la radiación, si eso sería la radiación. Si lo acercamos, pues podemos ver la cantidad de rango al que afectaría, lógicamente. Imaginaos hasta dónde llegaría, llegaría hasta Santa Coloma mismo, saldría en toda esta zona aquí. Entonces esto quedaría arrasado en varios kilómetros a la redonda, prácticamente casi toda la ciudad. Solamente con una de medio megatón ya sería suficiente para destruir prácticamente toda la ciudad. Aunque lo que está, por ejemplo, en color menos fuerte, naranja así claro y sobre todo lo que está así sombreado alrededor, esto es zona que sería menos afectada, que sería afectada solo por la onda expansiva, recibiría menos daños, pero la que queda de toda carbonizada y arrasada, reducida a cenizas, sería más bien lo que está dentro del círculo rojo y naranja, más o menos. Naranja un poquito menos, pero también todo lo que sería la zona. Y el epicentro ahí no quedaría nada, se habría un cráter, sobre todo dependiendo de la distancia a la que estuviera del suelo, la bomba, porque pues ya sabéis que normalmente se activa la explosión en el aire, no necesariamente tiene que llegar a tocar el suelo. Pero dependiendo de la distancia en la que estuviera el suelo, pues causaría más o menos cráter en la zona del epicentro. Esto es más o menos para que os vais haciendo una idea. Por ejemplo, vamos a ver la de 550 megatones, ¿cuántos serían? Si son... Porque hemos quedado que cada megatón son... Sí, serían 50.000, sí. Cada megatón son 1000 megatones. Imaginaos que, por ejemplo, esta ya una de 55.000. Vamos a poner 55.000 megatones. Bueno, kilotones, que son 55 megatones. Entonces sería prácticamente una bomba de hidrógeno, ¿no? Vamos a ver. Ahí. Esto es prácticamente el efecto de una bomba de hidrógeno. Y aquí ya veis más o menos lo que... hasta dónde llegará. Esto que hemos puesto es el efecto de la radioactividad. Esto, ¿eh? Hasta dónde llegaría la radioactividad más o menos. Esto si lo alejas, pues ves más o menos hacia dónde puede llegar el aire radioactivo, ¿no? La radioactividad podría llegar casi hacia Europa Oriental, por ejemplo, ¿no? Cruzaría por Francia, norte de Italia y llegaría hasta... Es esto que vemos en forma de llama de vela. Todo esto es el efecto de la radiación, según hacia dónde vaya el aire. Según hacia dónde vaya el aire, iría para allí, el efecto de la radioactividad. Porque tal como hemos explicado, las bombas más grandes y más potentes son las que tienen más radioactividad y las que duran más tiempo sus efectos, ¿no? Una bomba pequeña dura poco tiempo la radioactividad, por eso en Hiroshima y Nagasaki sigue habitable, se volvió a edificar de nuevo. Todo depende de la potencia de la bomba. Por eso, la radioactividad no es problema dependiendo de la potencia de la bomba y también de la cantidad de bombas que se usen. Porque lógicamente en una guerra nuclear generalizada está claro que sería mucho más jodido el tema. Si le quitamos la radioactividad, si le quitamos lo de la radioactividad, vemos solamente el epicentro de la zona que afectaría. Afectaría prácticamente casi toda Cataluña. Podríamos atrevernos a decir que casi toda Cataluña, pero por la zona está de aquí, es más bien. Entonces sería la de hidrógeno, 50. Esto es en megatones, 55. De 55 kilotones ahora hemos puesto a 55 megatones. Imaginaos ahora, pues vamos a añadirle uno más, por ejemplo, vamos a ponerle 100.000 megatones, vamos a poner, a ver qué es lo que pasaría en 155 megatones, por ejemplo. No, tengo que más, no, espera, no te va espera un momento que no... Ahora sí, espera. No llega a esta cantidad, no la reconoce, 155.000, 100.000. Esa cantidad no la conoce ahora el sistema.
aquí te pasas de la cantidad que hay de bombas, ¿no? Un megatón, vamos a poner. Un megatón es esto. El megatón es esto. Esto sería un megatón. Bueno, como ya vemos Washington, por ejemplo, ponemos Washington. A ver, ahora aquí vamos a ver Estados Unidos. Nueva York o Nueva York. Vamos a poner mejor Nueva York, ¿no? En el caso de un ataque ruso, vamos a poner, por ejemplo, Nueva York. Vale, vamos a poner aquí Nueva York. Esto es Nueva York, ¿ves? Aquí una de un megatón, pues prácticamente destruiría todo Manhattan, ¿no? Vemos claramente hacia dónde llegaría. Si lo alejamos vemos más o menos hacia dónde llega. Y si lo acercamos, aquí parece que no sea tanto, porque el país es muy grande, pero si por ejemplo nos ponemos bien cerca, pues entonces nos daremos cuenta del rango de acción que alcanzaría esto, ¿no? Hasta dónde llegaría. Y si activamos lo de la radioactividad, el efecto de la radioactividad, hasta dónde podría llegar. El efecto de la radioactividad, vamos a ver. Active detonante. Radioactividad podría desprender una gran cantidad de radioactividad que podría extenderse hacia las islas, hacia el Pacífico casi, ¿no? Hacia el otro lado del Atlántico. Podría ir en dirección al Pacífico. Bueno, no, ahí prácticamente sería esto. Pero si le ponemos, por ejemplo, aquí un número más, 14 megatones, por ejemplo, entonces ahora es mayor la explosión. Más o menos sería esto. Más o menos para que nos vayamos haciendo una idea. En el nivel de alerta podemos ver aquí las noticias, todos los conflictos que hay ahora actualmente. Podemos ver NEPS, una noticia. Estos son los conflictos, vamos a traducir esto un poquito y vamos a ver aquí la cantidad de conflictos que pueden haber. Principales noticias: Corea del Norte lanza al menos 26 misiles balísticos, estas noticias actuales de ahora, y 100 proyectiles en las últimas 24 horas. Corea del Norte lanzó al menos 23 misiles balísticos y 100 proyectiles durante un periodo de 6 horas, según el Estado Mayor coreano. El artículo completo, te vas aquí por leer el artículo completo. Noruega eleva el nivel de alerta militar después de avistamientos de drones cerca. Esto es lo que hemos dicho antes. Noruega es uno de los países a los que les han ofrecido también a albergar armas nucleares de la OTAN, armas nucleares prestadas. Pues ya sabéis que hay potencias nucleares declaradas, potencias nucleares no declaradas o secretas, como es el caso de Irán e Israel, pero es que esas se sabe que las tienen. Hay otras que no se sabe, pero que igualmente son secretas también, pero esas ya se da por seguro que las tienen. Y luego potencias que no son nucleares, sino que son de la OTAN, que son armas nucleares prestadas, que se han comprometido a no fabricarlas ellos, pero sí que aceptar, por ejemplo, que Estados Unidos pues, les entreguen, una alianza militar les entregue armas nucleares suyas. Igual como es el caso de Venezuela y Cuba, que son los del otro lado de la alianza, o sea, los de la otra alianza, la alianza comunista, el otro bando de la élite, que han albergado, o sea, que han admitido, que han aceptado albergar armas nucleares proporcionadas ya sea por Rusia, por Irán o por España, ¿no? Porque las antiguas colonias españolas como Venezuela o Cuba que albergan armas nucleares de Irán y también de procedentes de España, ¿no? Ya sabéis que, por cierto, ya sabéis allí en Brasil, que también es antigua colonia española, ahí también tiene mucha mano, o sea, no solamente la élite estadounidense, sino también la élite comunista. Bueno, los dos bandos de la élite allí llegan a acuerdos entre ellos, o se juegan mucho. Ya ha ganado recientemente, se está declarando una especie de ley marcial, los militares no están de acuerdo porque se ha visto claramente el fraude.
electoral, porque ya sabéis que las elecciones están están todas maniadas. Las elecciones son falsas en prácticamente todo el mundo. Lo que pasa es que en Brasil lo han notado bastante, se ha notado bastante, que ha ganado un exmafioso comunista, que precisamente José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, que fue el que quería, que es uno de los brazos más duros de la élite, que es uno de la élite que trabaja en los dos bandos, en ambos bandos de la élite, que precisamente quería instaurar una dictadura aquí en España, pues precisamente estaba ahí en la presentación, se le ve ahí detrás, o sea, estaba en la presentación con Lula, en el discurso de triunfo electoral, ¿no?, del presidente Lula, estaban ahí celebrándolo. Entonces, y Bolsonaro ya es muy posible que a lo mejor finalmente ceda, porque ya supuestamente habrá sido amenazado por la élite, ¿no? Porque los militares se han puesto a favor de Bolsonaro y amenazan con declarar la ley marcial porque no están de acuerdo, dicen que ha habido tongo, pero que inmediatamente podrían ser silenciados en cualquier momento, a no ser que les interese tener una guerra civil, porque Brasil es una de las naciones importantes, les interesa tenerlo ya bajo poder, la élite, ya sea bajo el poder comunista o bajo el otro poder. Se lo disputan las dos élites, digamos que es un terreno en el que están jugando las dos élites, o políticos que están en ambos bandos de la élite también, pero que es una pieza clave, sobre todo del comunismo, pero también es una pieza clave para Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí puede ser posible que sea uno de los principales campos de batalla, aparte de Europa, en la zona de Latinoamérica. Corea del Norte pide a Estados Unidos y Corea del Sur que detengan los ejercicios militares conjuntos. Esto pasó el día 1 del 11, hace 3 días, de realizar ejercicios militares conjuntos de Polonia. Polonia y Finlandia pueden estar interesadas en participar en el programa de intercambio nuclear de la OTAN. Es Polonia y Finlandia. Finlandia también son de los países que albergarán, junto también con este hemos dicho antes, con Noruega. Noruega y Finlandia son países que estarían dispuestos, y Hungría me parece también, que están dispuestos a albergar armas nucleares procedentes de Estados Unidos, o sea, de la OTAN, que no serían suyas porque ellos no se declaran estados nucleares. No sé si serán potencias nucleares secretas o no, creo que no. Pero, en cambio, aceptan, por ejemplo, tener armas nucleares de otros países. Rusia afirma que la Armada Británica obtuvo involucrada en las explosiones del otro. ¿Ves? También ya Rusia afirma que la Armada Británica estuvo involucrada en las explosiones del oleoducto Nord Stream. ¿Ves? Aquí ya te sale esto ya. ¿Ves? Aquí salen solamente lo que son noticias de conflictos, que pueden influir, que según cómo vayan esos conflictos pueden influir el cambio de estado de alerta, en retroceder a DEFCON 4 o avanzar hacia DEFCON 2 o quedarnos en DEFCON 3. Esto normalmente siempre ha estado funcionando así. También Siria se decretó un DEFCON 5, ya haya estado en DEFCON 4 también. Como ya sabéis, en un mundo tan nuclearizado como el que estamos, que ya cada vez surgen más potencias nucleares y las que no son potencias nucleares albergan otras armas nucleares igualmente, pues lógicamente cualquier conflicto que haya en cualquier parte del mundo se decreta un estado de DEFCON, porque el estado de DEFCON es estado de guerra nuclear, ¿no? Porque una guerra mundial ahora sería nuclear. Entonces el estado de DEFCON se inventó durante la Guerra Fría, lo inventaron los norteamericanos. Entonces en cualquier tema de estos pues siempre se usa el estado de alerta DEFCON, absolutamente en cualquier tema de estos, ¿no? En Oriente Medio vamos a ver cómo está la situación en Oriente Medio. En Oriente Medio, como siempre, pero aquí ya desde hace mucho tiempo está en DEFCON 2. Oriente Medio yo diría que estamos en DEFCON 2 desde 2021 prácticamente, desde que estalló el otro conflicto de árabe-israelí, de los palestinos. Y aquí, digamos, aquí podemos ser traductor para leer, por ejemplo, también algunas noticias de aquí de lo que dice en Oriente Medio, la situación en Oriente Medio. Ya sabéis que ahora la situación está tensa con Irán, porque Irán acusa a Estados Unidos. Irán está acusado ya directamente a Estados Unidos y a Israel de ser los instigadores de las protestas que han habido por el asesinato de la chica y de otra chica más que hubo más adelante, que incrementó más las protestas a manos de la policía. Quiere apoyar lo que debemos mantener abierta todas las noticias de notificación. Nivel B. 1 de noviembre de 2022. Según se informa, Arabia Saudita compartió inteligencia con los Estados Unidos y advirtió sobre un inminente ataque iraní inminente contra Arabia Saudita e Irak, incluido Erbil, Irak, donde están
estacionar a las tropas estadounidenses. Aquí ya hubo un ataque de represalia cuando se asesinó al Soleimani ese, al general Soleimani a principios de 2020, y ya hubo una represalia iraní en esas bases estadounidenses que hay en Irak. En Petano dijo que Rusia es una amenaza grave. China es el único competidor que tiene la intención de remodelar el orden internacional cada vez más. Esto incluye todo lo que es Asia, Oriente Medio, algunas partes de Asia también, las partes de Asia que están relacionadas también con Oriente Medio, que tienen influencia en esos países. Y esto está la zona de todo lo que es Oriente Medio, por eso Europa, como una parte de Europa, que la Europa Oriental también forma parte de Oriente Medio, por eso Europa está en DEFCON 2, que es donde está la guerra. ¿Dónde está la guerra precisamente? Pues en Oriente Medio, no en Ucrania. Ucrania es un país de la Europa Oriental, por lo tanto es Oriente Medio también. Oriente Medio no solamente es lo que comprende la zona del Golfo Pérsico, sino va de la Europa Oriental a todo lo que es el Golfo Pérsico. Entonces todo lo que es Oriente Medio en sí está en DEFCON, situación de alerta naranja, casi roja, en espera que pueda producirse un ataque de falsa bandera o alguna cosa de estas. Que por cierto, como ya os he dicho varias veces, a los que queréis colaborar, que hay información aquí en la cuenta aquí en mi canal de YouTube. Si os vais a la información veréis mi enlace de Twitter, y creo que también está el enlace de BitChute. Si os vais a mi BitChute, aquí, como veis, aquí es donde subimos todos los vídeos que no se pueden subir a YouTube, ya sea porque está en lista negra y el algoritmo te los detecta y te los elimina y penaliza en el mismo momento de subirlos, o aunque sea la primera vez que se suben, o bien, por ejemplo, los detectan al cabo de 2 o 3 horas o 4 cuando es la primera vez que se suben. Todos los que no se pueden subir los subimos aquí. Los demás, aparte de los vídeos que hacemos aquí, que también los subimos a BitChute, todos los directos o semidirectos que hacemos o vídeos grabados que hacemos, los hacemos tanto para YouTube como para BitChute. Pero en BitChute también algún vídeo especial que yo no pueda hacer porque hablo demasiado claro, que también está por ahí, más abajo, lo podemos subir a BitChute. Pero aquí principalmente lo que más subiríamos serían vídeos de estos que nos pasan por Telegram, por email o lo que sea. Vídeos, algunos de ellos que son fuentes, son de nuestras fuentes. Entonces lo subimos aquí, ¿no? Y entonces si vais arriba, para que os interese colaborar para que nuestro canal siga en marcha, siga adelante, para cubrir algunos pequeños gastos, porque ya sabéis que en esto trabajo gratis, yo informo gratis y libremente, pero porque yo no soy periodista, yo no soy periodista profesional, no cobro, pero sí que para mantener un poco los aparatos del canal, o sea, la información, todo lo que hacemos. O sea, clicáis aquí al lado de donde pone suscribirse, hay un símbolo del dólar en color verde, un circulito verde con el símbolo del dólar, clicáis ahí y ahí os sale la opción para colaborar a través de PayPal, y podéis colaborar en la causa también. También os presentaré más adelante una página web que estamos confeccionando, donde podéis comprar artículos que son artículos de electrónica y de productos para el hogar y toda clase de productos, que eso lo presentaré más adelante, donde también podéis ayudar un poco a la causa de la resistencia, ¿no? Con una colaboración, lo que podáis aportar cada uno. Si queréis comprar artículos, lo compráis. Si simplemente queréis colaborar, pues colaboráis aquí. O sea, más adelante os presentaré. La web es tecnomarcas.es, la estamos confeccionando. Ahí pues también podéis comprar artículos. Es una franquicia, es una empresa conocida, es una franquicia que llevo yo, y que ahí también podéis comprar algunos artículos. Podéis colaborar comprando artículos también. Y así colaboráis también un poco con la resistencia. Pero aquí en BitChute sería importante que lo visitáis por el tema de los vídeos, que hay muchos vídeos. Lo que pasa que BitChute siempre es, digamos que es como una web, digamos que es más para los frikis y los conspiranoicos, ¿no? Bueno, YouTube es más para ovejas, porque se ha convertido, por eso lo han cogido los medios oficiales y por eso se ha introducido la censura, porque ya se han dado cuenta que mucha gente se informa a través de YouTube como si fuera el periódico a la misma televisión, ¿no? Y entonces se ha hecho un poco más oficial y por eso ahí meten más mano dura con la censura. Luego han salido otras plataformas, ahora ha salido TV, que todo el mundo se va a TV. TV es más ya para gente seria en general, ya no son tan conspiranoicos. BitChute, digamos que todos los conspiranoicos que han echado de YouTube se han ido a BitChute, ¿no? También está Alex Jones, etc. Hay un montón de canales tanto norteamericanos, pero principalmente es muy norteamericano, es muy yankee. La mayoría de canales ahí son norteamericanos. Por eso estamos pensando en crearnos también una cuenta en TV, pero mientras tenemos BitChute, pues seguimos por BitChute.
Porque estuvimos en otra de estas plataformas yankee, que era BrandNetTube, pero en BrandNetTube cuando ya subías una cierta cantidad de vídeos, había problemas para seguir subiendo vídeos, que te decía que excedías el número de megas, aunque el vídeo fuera del mismo tamaño que los otros, ¿no? Porque no hay ningún vídeo que supere el giga. Pero bueno, te decía que superaba el giga porque a lo mejor al principio tienes un tamaño mínimo y luego tienes que pagar para ampliar el tamaño, no sé, había algún problema con eso. Y entonces decidimos pasarnos a Birsut. Y ahí es donde subimos los vídeos que no podemos subir aquí. Aquí de vez en cuando subimos alguno de esos que vemos que podemos subir, que no toca temas demasiado delicados o que lo hace de forma disimulada, sin usar las palabras clave. Pues ya sabéis que el sistema de censura funciona por algoritmos. Que por cierto, Elon Musk, hablando de censura, Elon Musk que es amigo, que es republicano y amigo de Trump, ya ha conseguido comprar Twitter, ya está en Twitter, por lo cual, ¿eso qué significa? Que la poca censura que había en Twitter, la poca libertad que había en Twitter, que era la única plataforma que no censuraba apenas tanto, a no ser que alguien te denunciara, o sea, solamente te censuraban si publicabas imágenes demasiado violentas, pero normalmente era bastante tolerante, pues ahora, pues a partir de ahora, a pesar de que él dice que no habrá censura, eso es lo que dice, no habrá censura de los temas que a ellos no les interesa que haya censura, pero sí de determinados temas de política. Eso quiere decir que habrá ahora mucha más censura. Cuando él dice que no habrá censura es precisamente cuando una gran corporación o algún político importante norteamericano compra igual como pasó cuando Google compró YouTube, ¿no? Que a partir de ahí empezaron a cambiar las normas. Siempre y cuando, por ejemplo, una gran corporación norteamericana o un gran millonario norteamericano de estos políticos relacionados con política compran alguna plataforma de estas, ¿qué quiere decir? Que van a imponer la censura. Significa censura automáticamente, ¿no? Esto ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Entonces, el momento que yo ya dije que el momento que Elon Musk consiguiera comprar todo Twitter, ahí ya se acabó la libertad. O sea, por lo tanto, una de las pocas plataformas que quedaban, que es Twitter, que en el que aún podías hablar más o menos lo que querías o publicar lo que quisieras, a partir del año que viene ya cambian las normas del juego. Es muy posible que también hayan algunas cosas, como por ejemplo algunos vídeos que por verlos tengas que pagar, según qué vídeos. Que hablan incluso hasta de tener... Aparte que Elon Musk ya dijo desde un principio que no quería que cuando él comprara Twitter no estaría permitido ni bots, porque dice que hay muchos bots, y ni cuentas falsas tampoco. No solamente bots, sino tampoco cuentas falsas. ¿Qué quiere decir cuentas falsas? Pues ya sabéis que Facebook, por ejemplo, no permite... Son políticas que tenía desde un principio, que no permite cuentas falsas, porque para promocionar empresas o novelas o personajes de ficción o lo que sea, para promocionar cualquier tema, ya tienes la opción de crear página o grupo para cualquier tema. Entonces quieren que tengas, aunque no pongas una foto tuya, pero quieren que pongas tu nombre y apellidos, que tampoco los pueden comprobar igualmente, también te lo puedes inventar, ¿no? Pero bueno, para que sea una página más segura simplemente, ¿no? Y aparte de eso, porque para otras cosas ya tiene grupos y páginas. Pues Twitter, que era la única que permitía crear perfiles falsos porque no te permiten crear grupos y otras cosas, pues a partir de ahora es muy posible que tampoco esté permitido el anonimato. Eso es una de las normas que van a cambiar probablemente. Si no lo echa atrás y lo cambia, lo que él en principio tenía pensado hacer, de momento va por ahí. Luego también es posible, se rumorea que algunos vídeos, que algunas cosas tendrás que pagar por algunos artículos o vídeos para verlos. No sé si será de canales oficiales o de cualquier canal, que lo van a poner ellos, lo van a activar para que tengas que suscribirte según qué cosas, no sé cómo funcionará eso. Y según qué temas, evidentemente no van a poder hablar. Si alguien creía que con Elon Musk iba a haber incluso menos censura de la que había, porque dentro de la poca que había en Twitter, había muy poca censura, pero si en Twitter era la plataforma que había más libertad, pues ahora prácticamente eso va a cambiar. Eso que lo sepáis. Ya os voy avisando yo. Las normas van a cambiar igual como cambiaron en YouTube y cada año ya se están cambiando. A lo mejor lo mismo estos vídeos de la guerra de aquel año que viene ya no se podrá hablar si hablas contra Estados Unidos. Pues es muy posible que que Elon Musk, que el tema de Elon Musk también vaya en esta dirección, ¿no? Pero aquí tenemos las últimas noticias sobre lo que ha pasado más o menos del conflicto. ¿Qué pasaría si la guerra en Ucrania escala a nivel nuclear? Vladimir Putin está listo para usar armas nucleares al hablar de la invasión a Ucrania. El presidente de Rusia deja entrever que está dispuesto a cruzar esa línea. La explosión de una bomba nuclear puede afectar a un área similar en tamaño a la Ciudad de México. ¿Ves? La Ciudad de México, de acuerdo. O sea, el tipo de bomba nuclear que sea. Pues ya sabemos que incluso la de 12 decimos de megatón, como era el caso de la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki, destruyen casi toda la ciudad. Excepto algunos edificios que estaban mucho más lejos del alrededor de la ciudad. El centro de la ciudad lo destruyó todo. Ya veis las imágenes de Hiroshima y Nagasaki, cómo quedó la ciudad. Con especialistas consultados por el financiero, quienes explicaron los efectos que podemos
enfrentar en caso de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decida apretar el botón rojo y lanzar un ataque de esa magnitud durante la guerra de Ucrania. Jorge Álvaro López, físico profesor del Centro de Estudios Interamericanos Fronterizos, CIBS, asegura que el impacto de las armas nucleares es entre 10 y 100.000 veces mayor en potencia que el de una bomba atómica como las lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Ahora son mucho más potentes. Explica que una ojiva nuclear prácticamente lo que hace es comprimir elementos de alta densidad que se fusionan y al unirse sueltan un montón de partículas y radiación y ese efecto provoca la explosión. Sobre las consecuencias que traería una explosión de bomba nuclear, López afirmó que destruiría una zona de 10 o 20 kilómetros a la redonda del punto de impacto y que incluso ese radio puede crecer dependiendo del tamaño de la ojiva, o sea, el tamaño y la potencia de la ojiva. Lógicamente, cuando más grande la ojiva, más potente es la bomba. También se produciría un hongo radioactivo humo de 8 o 10 kilómetros de altura, vientos huracanados con la capacidad de destruir una zona del doble de la que destruye la explosión, o sea, vientos con mucho aire cálido, con paños de fuego y de calor que fundiría todo. Son vientos a temperaturas de hervidero que lo funden todo. O sea, la onda es una onda expansiva que impulsada por viento que puede alcanzar muy lejos, o sea que incluso a kilómetros de la explosión puede ser dañado también. Para ejemplificar de manera más clara, el centro físico explicó que si se usara un 10% solo un 10% del arsenal nuclear, en diferentes partes de Europa se producirá lo que se conoce como invierno nuclear. En ese escenario, el cielo se oscurecería de inmediato, ya que la radiactividad no permitiría la llegada de los rayos solares a la Tierra y la luz no sería visible. Además, las zonas aledañas a la explosión resultarían afectadas de su temperatura registrada 10 o 15 grados. Debajo de lo normal, aunque esto depende del número de bombas que utilicen, es importante aclarar que este efecto solo se produciría si se detonan más de 50 explosivos nucleares en un solo lugar. De lo contrario, la mayor preocupación sería la radiación. Los efectos de las bombas son muy localizados, especialmente la estrategia de desarrollo reciente Rusia. En otras palabras, se explota una bomba, por ejemplo, afectaría a 50 kilómetros a la redonda. Esa sería la zona donde se destruiría y moriría mucha gente, si no fallecen de manera inmediata, mueren a los meses por la radiación, enfatizó el especialista. Jorge López explica que una de las mayores advertencias de las armas nucleares es que transforman todo en material radioactivo. La bomba no solo destruye paredes, sino que toda la estructura de un edificio se vuelve radioactiva y será dañina para muchos. ¿Cómo afectaría a México? El físico investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, esto es de México, UNAM, Julio Herrera, detalló que en caso de que Rusia decidiera lanzar un explosivo nuclear en Estados Unidos, la radiación se extendería a otros lugares como México. Sin embargo, dependerá de qué tan lejos se encuentre la zona de impacto. Claro que puede afectar al país, esa es una de las razones por las que México fue tan enfático en medir en Latinoamérica sea zona libre de armas nucleares, porque desde un inicio estuvo muy consciente del riesgo que implica, comentó. Otra de las consecuencias podría ser propagación de incendios alrededor de la zona de impacto, las cuales provocarían que la radiactividad se esparciera en la atmósfera y que, dependiendo de las condiciones climáticas, la nube radiactiva llegue a otros puntos. Lo que decíamos, depende de la dirección del viento, de la intensidad con la que sople. La incertidumbre sobre cuál será el siguiente movimiento de Vladimir Putin aumenta el descontento mundial sobre el rumbo que puede tomar la invasión. Tras sostener una conversación telefónica, la hora con el presidente ruso de homólogo francés Emmanuel Macron, concluyó que la peor está por llegar en la guerra de Ucrania y agregó que Putin muestra una determinación muy grave a continuar con la invasión a menos que el gobierno de Kiev se desarme y acepte ser un país neutral. No dudo para nada de lo que dijo Putin
que nos tranquilizara. Señaló una fuente de la presidencia de Francia, de acuerdo con Sophie Feather, escritora en jefe de The Economist en París, Francia, en un mensaje de Twitter publicado este jueves 3 de marzo. Macron agregó: es absolutamente necesario mantener el diálogo para evitar dramas humanos. Continuaré con mis esfuerzos y con contactos. Es necesario evitar lo peor. Un par de días antes, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, minimizó el riesgo de una guerra nuclear con Rusia y descartó un posible cambio en los niveles de alerta del arsenal estadounidense. De momento se mantiene entre DEFCON 4 y DEFCON 3. Ahora está en DEFCON 3 actualmente. Al terminar un acto de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense Joe Biden respondió con un no tajante a la pregunta de si los estadounidenses deberían estar preocupados por la posibilidad de una guerra nuclear. Como ya hemos dicho antes, esta guerra está pactada desde un principio. Al principio se espera que sea una guerra de desgaste, pero no sabemos cuánto tiempo la mantendrá esa guerra de desgaste, pero al final llegará un momento que para acojonar y desgastar mucho más a la población, que meten 2 detonaciones nucleares por ahí por Europa Oriental, y que a partir de eso declaren un estado de ley marcial o lo que sea, y que se presente un líder que diga unión de todas las naciones, impone una dictadura, y luego ya sí que vendría la verdadera guerra nuclear generalizada, que sería contra aquellos países que no quieran someterse, ¿no? De momento la guerra pararía, como pasó con la Segunda Guerra Mundial, que casi estuvo medio parada un tiempo, y el 41 ya fue cuando fue mundial, ¿no? Pues aquí pasaría exactamente lo mismo, y esto podría ser con mucho el año que viene, el 2023. Entonces ahí podría ser que se presentara alguien que impondría dictadura en todos los países occidentales, y luego ya acabarían de someter al resto de países. Pero de momento la guerra estaría pactada y serían esas 2 fases, lo que hablábamos antes. La Gran Babilonia, como ya sabemos, sería Estados Unidos, y la pequeña Babilonia, porque según la Biblia habla de 2 testigos que serán invadidos. Hay quien pensaba que eran las 2 religiones principales del mundo, que sería Jerusalén y Roma, las 2 ciudades santas, porque hay quien relaciona a la prostituta de Babilonia con Roma, que sigue siendo Roma aún, y que la ciudad santa puede referirse, las 2 ciudades santas pueden referirse tanto a Roma como a Israel, porque claro, y Israel es la ciudad santa por excelencia, porque es la que ha sido siempre invadida y dominada por los antiguos imperios los paganos, que son los que representan a las 4 bestias bíblicas, ¿no? Son los 4 reinos que dominaron, o 7 reinos contando desde Egipto, pero Egipto nunca llegó a invadir y a dominar Israel porque nunca fue un imperio, ¿no? Los imperios fueron del babilónico al romanos, con mucho. Los otros eran pequeños imperios que no llegaron a ser ni medio imperio, pero también eran reinos paganos, forman parte de esas 7 cabezas del dragón. Aunque las 7 cabezas las cuentan como los 4 reinos, porque Grecia se dividió entre 4 reinos también, ¿no? Entonces los 4 reinos estos y el tercer reino, que es Grecia, que ya hacen 6 cabezas, y la cabeza la 7ª cabeza del Leviatán sería el Imperio Romano, la 4ª bestia. Cuando habla de 7 cabezas puede referirse a los 7 reinos refiriéndose desde Egipto hasta Roma, como puede referirse también a estos 4 reinos contando los 4 naciones en las que se dividió Grecia también. Y la Gran Babilonia, pues, lógicamente podría ser Estados Unidos, y la pequeña Babilonia podría ser Israel, porque Israel siempre ha sido aliado de Estados Unidos, aliado clave. Ya sabéis que está adulterado por el sionismo, que son los falsos judíos dominados por muchos de ellos por la masonería negra, que tampoco tiene nada que ver con la verdadera masonería. Ya sabéis que en la élite hay también mucho falso judío, sionista, que no son judíos de raíz, ni de sangre, ni de religión, sino que son judíos paganos, y son de la pertenecientes también a la masonería negra, que tampoco tiene nada que ver con la verdadera masonería. Eso que no se nos olvide, que no, una cosa es el judaísmo y otra cosa es el sionismo, o la masonería y la masonería negra, que es la masonería satánica, ¿no? La masonería Illuminati, digamos. Los Illuminati ya sabemos que salieron de Alemania, como ya muy bien ya sabemos, dentro de las religiones, incluido de la masonería, porque la masonería, aunque no sea de carácter religioso, no deja de ser una secta, no deja de ser una doctrina, y todas las doctrinas son sectarias. Entonces, dentro de esto, pues hay diferentes sectas, ¿no? Dentro de las religiones, de todas las religiones salen sectas, salen variantes, que muchas de ellas pueden ser sectas destructivas. Y hay la parte de la ultraderecha, igual como en la cristiana católica y la Opus Dei, que es la parte de derechas, la parte más estricta, más integrista, y luego también en el Islam hay partes integristas, y también hay partes integristas en la masonería. Y aquí continuamos leyendo diciendo, entonces, ¿cómo surgió la preocupación de una guerra de estas proporciones? Días antes de invadir Ucrania, Rusia y su aliado Bielorrusia participaron en ejercicios nucleares. En ese entonces, Vladimir Putin, esto ya antes de invadir Ucrania fue,
Ahora más, pero antes ya hicieron ejercicios nucleares porque ya sabían que podía haber alguna reacción de este tipo. Vladimir Putin destacó la posición de Moscú como una de las potencias nucleares más poderosas del mundo. Advirtió que aquellos que intenten obstaculizar su objetivo en Ucrania podrían enfrentar consecuencias mayores a las que cualquiera haya enfrentado en la historia. La preocupación escaló aún más el pasado 27 de febrero. Ese día Putin puso en alerta máxima a las fuerzas nucleares de su país ante lo que consideró como declaraciones agresivas en algunos países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. ¿Cómo podemos protegernos de un ataque nuclear? Jorge López explica que las bombas nucleares estallan en el cielo y no en la superficie terrestre para tener un impacto mayor. Estallan siempre a altas alturas, a veces casi en el cielo, ¿no? O cerca de la Tierra, pero a unos metros o bien a alta altura suelen estallar. Por ello, refugiarse bajo tierra es la mejor opción, sobre todo si uno no está directamente en la zona de impacto. Sin embargo, el experto advierte que todas las personas corren peligro al exponerse a la radioactividad tras la detonación. En ese contexto, autoridades de Estados Unidos emitieron una serie de recomendaciones sobre qué hacer antes y durante y después de un ataque nuclear. De acuerdo con la información, de explosiones de este tipo pueden causar una cantidad importante de daños y víctimas debido a la onda expansiva del calor y la radiación. Sin embargo, una persona puede estar segura si sabe qué hacer y está preparada para enfrentar esta situación si ocurría. Lo que comentábamos antes, que es imprescindible estar siempre preparado, ¿no? Según el sitio Ready.gov, lo primero es buscar refugio. Se recomienda entrar en la edificación más cercana para evitar la radiación. Las edificaciones de ladrillo u hormigón son las mejores. Las mejores opciones sería el hormigón, porque el hormigón es duro y si estás en un sitio, sobre todo en un sitio profundo, no te pilla ni la onda expansiva ni la radiación ni nada. El hormigón protege mucho de la radiación, por eso el reactor de Chernóbil lo sepultaron en varios metros de hormigón. También se pide despojarse de ropa contaminada, así como limpiar o lavar la piel desprotegida si se estuvo en el exterior después de la caída de la lluvia radiactiva. Además, se pide guardarse en un sótano de la parte central de un edificio, alejado de paredes exteriores y el techo. De acuerdo con las refugiadas, durante 24 horas o menos, que las autoridades locales indiquen otras instrucciones. Una de las sugerencias más importantes es estar al pendiente de la información oficial, principalmente sobre cuándo se puede salir del lugar. Las radios o pilas de manivela funcionarán después de una detonación nuclear, mientras que es posible que los servicios de telefonía móvil, mensajería de texto, televisión o internet se interrumpan o no estén disponibles por el impacto ese de onda que hace la explosión nuclear, ¿no? El impulso electromagnético de la explosión nuclear, que bloquea todos los aparatos eléctricos, incluso las baterías del coche. Herrera Velázquez considera que la única protección es evitar una guerra nuclear, ya que no existe otra opción. Uno se puede proteger metiéndose en una zona donde no esté expuesto directamente a la radioactividad. Eso podría disminuir el efecto. Sin embargo, dijo, a resguardarse en un sótano sería solo una medida paliativa, puesto que la contaminación estaría en la atmósfera. Breve historia de la carrera armamentista. En los años 50 y 60, cuando se empezaron a desarrollar armas nucleares, es cuando ya empezaron a desarrollarse a saco, se crearon bombas tácticas que podían utilizarse en el campo de batalla, cuya capacidad destructiva fuera suficiente para detener una invasión. El mayor explosivo nuclear que se desarrolló en la Unión Soviética fue de 50 megatones, el cual era capaz de generar ondas de choque. Cabe señalar que un megatón equivale a 1.000.000 de toneladas de TNT, o sea, 1.000 kilotones. Durante la Guerra Fría, la tendencia fue producir armas con mayor capacidad. Años más tarde se llegó
a la conclusión de que crearlas ocasionaría un genocidio. Por ello se desarrollaron bombas de menor capacidad. El objetivo era utilizar ese armamento de forma disuasiva, es decir, provocar miedo al país enemigo para evitar que éste respondiera con otro ataque. No obstante, la deducción fue de que se podía producir un arma termonuclear tan grande como uno quisiera, ya que Estados Unidos y Rusia tenían la capacidad para hacerlo, o sea, las bombas de hidrógeno, que son las bombas termonucleares, digamos, ¿no? Luego aquí también más noticias sobre cómo sobrevivir a un ataque nuclear. Cómo sobrevivir al ataque nuclear inminente, qué debes y no debes hacer. Y aquí, lógicamente, hay algunos de los consejos. En las siguientes líneas vamos a explicar cómo sobrevivir a un ataque nuclear, a pesar de que la Guerra Fría es cosa del pasado, continúa siendo una amenaza latente, ya que la política mundial es muy inestable. Ante esta posibilidad, muchas personas se preguntan si se puede sobrevivir a un ataque nuclear. Las experiencias de Hiroshima y Nagasaki o incluso Chernóbil nos indican que sí. Para ser parte de los supervivientes debes prestar atención a lo que nos indican los preparacionistas. Necesitarás tener los conocimientos de suministro necesarios y como preparación mental adecuada. ¿Cómo prepararse para un desastre nuclear? Un desastre nuclear puede causar un gran daño, aún así contar con una buena preparación aumenta en gran manera las probabilidades de supervivencia, por eso toma nota de los siguientes consejos. Identifica lugares de protección, identifica todas las mejores opciones de protección de los lugares donde sueles pasar mucho tiempo, como tu trabajo, universidad, colegio o casa. En caso de peligro radiactivo, las mejores alternativas son la parte central de los edificios, los sótanos, estaciones subterráneos y los refugios bajo tierra. Un búnker de supervivencia también sería ideal. El material radioactivo suele asentarse en la parte exterior de las edificaciones, por lo que no tendrás protección en los espacios al aire libre. En España, las ciudades que posiblemente podrían ser más atacadas en España podría ser la principal, Madrid, por ser la capital principal. Luego otras en Andalucía pues podrían ser, por ejemplo, Sevilla, Cádiz, las bases que hay en Ceuta, en Gibraltar, porque en Gibraltar hay bases también americanas, entonces porque serían bases, eso en caso de un ataque nuclear ruso. Un ataque nuclear ruso podría atacar las bases de aquí, por ejemplo, las bases de la OTAN. El centro de la capital puede ser atacada o no necesariamente, simplemente se atacan las bases de la OTAN y por eso se ha marcado. En el caso de un cambio de alianzas y un ataque nuclear por parte de Estados Unidos, sí que se atacaría a lo mejor la capital, Madrid, ¿no? Si el enfrentamiento fuera con los anglosajones, contra los británicos y los estadounidenses por el tema de Gibraltar o cualquier otro tema, o por el tema de Venezuela. Entonces ahí sí que hay varios misiles también estadounidenses que apuntan a España, podrían atacar a ciudades importantes y principales como Madrid. Ahora, las que hay en el sur podrían ser atacadas más probablemente, aunque Semilla también podría estar en la lista de Estados Unidos, desde la antigua Guerra Fría, pero en la lista de Rusia también estaría como base de la OTAN, ¿no? las bases que hay por ahí, pero han sido marcadas. Sevilla es una de las ciudades más importantes, luego Valencia y Barcelona. En caso de guerra nuclear con Rusia, si España es afectada, que es menos probable que sea afectada porque es donde hay menos bases, atacarían solamente las bases que hay en el sur. En caso de un cambio de alianzas y una guerra nuclear con Estados Unidos, sí que podrían ser atacadas ciudades importantes como Barcelona, Madrid, ¿no? Si hay cambio de alianzas. Almacena alimentos y agua. Prepara un kit de alimentos de supervivencia. Lo ideal es tener en casa suministros para al menos 2 semanas y un pequeño kit en los lugares que frecuentas, como tu trabajo o lugar de estudios. Adquiera poco a poco alimentos no perecederos y así poder acumular los suministros necesarios. Las mejores opciones son la miel, el trigo, el arroz, frijoles, avena, frutas secas o pasta. Estos son los que aguantan más tiempo, ¿no? También algo de mariscos enlatado. Es importante conocer también las técnicas de almacenamiento como de comida por mucho tiempo. O sea, comida que tarde tiempo en caducar, sobre todo que esté en conservas, que por eso se llaman conservas las latas.
Por eso las latas se llaman latas en conserva, ¿no? Porque está hecho con una especie de aceite y con un cierre, o sea, hermético, que ayuda a que se conserve mucho tiempo. Es por eso por lo que se llama conservas. Cosas que se han en conserva, enlatadas, o frutos secos, cosas que pueden durar mucho tiempo. Considera los frutos secos son imprescindibles por las calorías que tienen también, ¿no? Aparte del azúcar, porque claro, no solamente es el azúcar lo que tiene hidratos de carbono, las calorías también puedes obtenerlas perfectamente de frutos secos. Lo que sí que el azúcar es lo que te da un chute mayor de calorías, ¿no? O sea, a lo mejor tiene menos calorías, pero las calorías que tiene son más potentes. Te da un chute calórico muy similar a la estimulación que te produce la cafeína, prácticamente, ¿no? Entonces lo más recomendado como calorías es el azúcar, pero también los frutos secos y otros alimentos. Cualquier alimento tiene, digamos, carbohidratos. Las calorías yo creo que la tienen prácticamente todos los alimentos. Todos los alimentos tienen algo de azúcar o similar en carbohidratos. Los carbohidratos serían muy importantes sobre todo por el frío, si se produce en invierno nuclear. Luego la protección para la radioactividad, pues mejor sería, por ejemplo, las pastillas de yodo, de yoduro, que la pastilla de yodo ya sabes que protege, pero protege de la radioactividad si estás protegido, no si estás expuesto directamente a grandes dosis de radioactividad. Eso que quede claro. Tienes que estar en tu búnker y tomar pastilla de yodo para la poca radioactividad que pueda someterte, ¿no? A la que puedas someterte. Por supuesto, no tendrás la preparación necesaria ante una emergencia sin un buen kit de supervivencia. Debe contener suministros médicos necesarios para primeros auxilios y medicinas de uso común. También debe contener artículos necesarios para cualquier emergencia, linternas, mascarillas, bolsas de basura, cuchillos, pastillas potabilizadoras, silbato, cargador solar para el teléfono, radio, por ejemplo. Busca información en caso de que surja una situación política tensa que incluya a tu país, necesitarás estar al día. Es muy improbable un ataque nuclear sin razón aparente o sin previo aviso. De hecho, una guerra convencional puede convertirse en una guerra atómica en cualquier instante. Una guerra convencional hablamos entre países muy bien armados, ¿no? Pero cualquier guerra comercial a la larga puede acabar con una detonación nuclear si no están dispuestos y el país atacante no está dispuesto a acabar con la guerra, rendirse sin conseguir todos los objetivos, ¿no? Como iba a pasar ya en Vietnam y como puede pasar perfectamente ahora con Ucrania. Ante una alta probabilidad de conflicto, valora una rápida evacuación. Elabora un plan donde tengas en cuenta los lugares de tu nación con mayor probabilidad de ser atacados, centros de gobierno, puertos, ciudades industriales o grandes centros económicos, por ejemplo, como sobrevivir a un ataque nuclear inminente. En caso de un ataque nuclear inminente, hay algunas cosas que puedes hacer para aumentar tus probabilidades de supervivencia. ¿Ves? Consigue un refugio y permanece en él. La primera acción ante un ataque nuclear se dirige lo más rápido posible a un edificio refugio y permanecer allí. No es buena idea correr y alejarte del lugar de la explosión, ya que las partículas de radiación te alcanzarán. Ya, porque eso corre a mucha velocidad, ¿no? En el momento que hay la explosión, la onda expansiva y el aire huracanoso que hace va muy rápido. Va a muchos kilómetros por hora el viento. Busca un lugar con paredes gruesas y sin ventanas, preferiblemente bajo tierra o en un sótano. Eso es lo que he dicho yo, siempre preferiblemente bajo tierra, que es hasta donde no te pueden alcanzar ni las ondas explosivas ni la radiación. Esto te ayudará a protegerte de la radiación y de cualquier daño potencial de la explosión. Una vez dentro, aléjate de puertas y ventanas, pueden romperse por la explosión. Lo que decíamos, que salen en cristales como cuchillas, ¿no? Si se rompe por la explosión y tú estás cerca, lo que decíamos también la otra vez. Y cúbrete con cualquier cosa pesada como estanterías, escritorios o incluso con ropa de cama, si no hay nada más disponible. Las paredes de las edificaciones son capaces de bloquear parte de los materiales radiactivos. Además, los niveles de radiación disminuyen con el tiempo. Por ello, es recomendable que permanezcas en el interior del edificio entre 24 y 48 horas como mínimo. Una vez dentro del refugio, aléjate lo más posible de las paredes externas, las ventanas y las puertas. Lo ideal es acudir al sótano o estar en el medio del edificio. Por otro lado, trata de tener los suministros necesarios para permanecer aquí durante mínimo 8 o 9 días.
Pasado este tiempo, limita tu exposición al aire libre, ya que aún habrá partículas radiactivas en el ambiente. Descontaminación. Si estabas en el exterior en el momento del ataque, es probable que te hayas contaminado con el material radiactivo. Este caerá del aire como polvo o arena, lo que se llama la famosa lluvia radiactiva, y se asentará sobre toda la superficie que esté al aire libre. Lo ideal es que sigas los siguientes pasos una vez estés en tu refugio. Quítate todas las prendas de ropa que traías, porque se volverá radiactiva tras una explosión prolongada. A las partículas de lluvia, ya sabéis que la radiactividad se mete, son átomos que se meten en la estructura atómica de cualquier superficie. Las partículas de lluvia radiactiva que flotan en el aire deberás hacerlo con mucho cuidado para evitar que el polvo radiactivo se desprenda. Coloca estas prendas en un recipiente resellado, una bolsa de plástico o un lugar o varios metros de las demás personas. Dúchate o lava tu cuerpo sin rascarte la piel. Lo ideal es hacerlo con mucho jabón y champú. Nunca utilices acondicionador si crees que te has contaminado con material radioactivo. Si no tienes acceso a una ducha, lávate las manos y las partes de tu cuerpo que han quedado expuestas. Como no tengas acceso a un lavabo, cuando no tengas acceso al lavabo, usa toallas húmedas, o en caso de tener cortes o quemaduras, cúbrelas una vez te laves. Cuarto, ponte ropa limpia. Las prendas que estén en un armario cerrado estarán libres de partículas radiactivas. Si no tienes más ropa, tápate la nariz y la boca y sacude y cepilla tus prendas antes de ponértelas de nuevo. No te confíes si estás en un lugar remoto. Aún no estando en una zona cercana al lugar de la explosión, corres el riesgo de que te alcance la lluvia radiactiva. Recuerda que esta puede trasladarse a gran distancia por la acción del viento. Al respirar el material radiactivo, ingerirás altas dosis de radiación y te causará graves quemaduras si se deposita en tu piel. Es cuando la radioactividad está a niveles que pueden ser aún todavía altamente nocivos, ¿no? Que por eso no se puede saber hasta cierto tiempo. Presta atención a las noticias, mantente informado de todo lo que concierne a los anuncios de las autoridades. Es probable que existan nuevos ataques. ¿Cómo sería la vida después de una guerra nuclear? La vida después de una guerra atómica puede llegar a ser muy diferente de cómo la conocemos hoy en día. Los cambios totales y su duración dependerán de la magnitud del conflicto y de la potencia de las armas empleadas. Después de sobrevivir al ataque nuclear, ten en cuenta las siguientes consideraciones. Bueno, básicamente, por lo que decimos, sería un apocalipsis tipo Mad Max o algo así, ¿no? Que estaríamos más o menos estaríamos, por ejemplo, en una situación prácticamente de que todo estaría, o sea, la comida estaría toda contaminada, por eso es imprescindible guardar comida en los búnkers. No, el agua estaría contaminado, el aire que respiraría sería radioactivo durante una larga temporada, evidentemente, y prácticamente no encontrarías no habría ni gasolina, ni habrían materiales necesarios e imprescindibles, o sea, artículos básicos de supervivencia. Entonces hay que estar bien preparado y eso si estalla una bomba nuclear en tu ciudad, pero si no estalla, también igualmente las partículas radiactivas pueden llegar a algunas zonas, si ha estallado en ciudades más o menos cercanas, ¿no? Todo lo que se encuentre en el aire libre estará contaminado con material radiactivo. Durante mucho tiempo es probable que el conflicto detenga por completo la producción de alimentos en muchas partes del mundo, por lo que será previsible una fuerte escalada, lo que decíamos, fuerte hambruna y posiblemente canibalismo, que es lo que veríamos más o menos, que sale también algunas películas que han hecho sobre guerra mundial nuclear, como por ejemplo la película esa del año 83, El día después, creo que se llamaba, en la que salía la gente no tiene nada de comer, todo destruido, sale canibalismo, pues más o menos sería una cosa así, ¿no? No es recomendable salir de refugio hasta que las autoridades confirmen que es seguro hacerlo. No ingieras alimentos que no estén sellados o empaquetados. Tampoco comas plantas o frutas, ya que lo más probable es que estén contaminados. Presta atención a los medios de comunicación para escuchar las indicaciones de las autoridades locales.
Las condiciones médicas mundiales pueden verse alteradas. Una bomba nuclear es un dispositivo de destrucción masiva. Su enorme energía proviene de una serie de reacciones químicas en cadena. Para crear estas reacciones es necesario utilizar isótopos tales como el uranio 235 y el plutonio 239. Fueron originadas por los Estados Unidos bajo el proyecto Manhattan y empleadas durante la Segunda Guerra Mundial en las ciudades Nagasaki y Hiroshima. Tipos de bombas nucleares. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de bombas nucleares que hay. Bomba de uranio. En el tipo de bombas nucleares que existe una la bomba de uranio, en este tipo de bombas se obtiene una reacción en cadena. Son las bombas A, las A. La A y la H. Estas son las bombas A. En cadena sostenida se le añade una cantidad de uranio y otros elementos en una masa inicial también de uranio denominada masa subcrítica. Las bombas de uranio y plutonio pues serían estas. Luego viene la bomba de hidrógeno, que es la que decimos, la llamamos la más conocida como la bomba termonuclear. En este caso se consigue, estos son los tipos de bombas nucleares que existen, los que hemos hablado antes. Se consigue la explosión al fusionar dos núcleos atómicos, los de deuterio y tritio. Se trata de dos isótopos de hidrógeno que al fusionar generan un núcleo de helio para obtener la misma energía que en el Sol, ¿no? Es hidrógeno y helio. Para obtener la reacción en cadena se necesita una gran cantidad de energía inicial. Por eso las bombas de hidrógeno cuentan con un elemento llamado iniciador. Que esto dentro también está la bomba de cobalto, que también entra dentro de las bombas de hidrógeno, que es la superbomba de cobalto, que es la que puede alcanzar hasta los 100 megatones. Según dice que con 4 o 5 bombas de cobalto se acaba el mundo prácticamente, ¿no? Bomba de plutonio. Esta masa, la masa fusionable, es rodeada con explosivos convencionales capaces de comprimir el metal. El entorno que rodea este tipo de bombas, además de quedar completamente devastado, contiene un altísimo nivel de radiación. El plutonio es el que contiene más radiación. Bomba de neutrones. Estas son las que hemos comentado antes, que solo matan materia. En ellas se aumenta el porcentaje de energía obtenido a partir de la fusión nuclear. La finalidad es obtener un nivel de radiación muy superior. Por eso su onda expansiva tiene menos poder, pero una capacidad letal superior. Claro, tiene menos poder destructivo, pero lo que hace es destruir la carne. Solo mata a la bomba de neutrones, solo mata a humanos, digamos, ¿no? O cualquier cosa orgánica que haya cerca no puede sobrevivir. A consecuencias de una bomba nuclear. El inmenso poder de una bomba nuclear es capaz de generar las siguientes consecuencias. La brillante luz de su detonación puede causar ceguera temporal, lo que hemos dicho antes, no mirar nunca una explosión nuclear de cerca, incluso en distancias muy alejadas de la zona cero. El fuego y las altas temperaturas pueden ocasionar graves lesiones, quemaduras e incluso la muerte. Su poderosa onda expansiva puede provocar daños graves de la estructura humana, incluso si estás en varios kilómetros de distancia. Claro, es como si estaría, por eso no puedes verlo sin unas gafas especiales que sean de mucha protección, porque es como ver el sol aquí mismo, digamos, es como el sol aquí mismo, y aparte, tanto en luz como en calor, el calor que desprende también es exactamente igual, es como si tuvieras el sol aquí mismo, prácticamente te carboniza. O sea, incluso a varios kilómetros de distancia. Por eso la luz, incluso a una distancia bastante elevada, puede ser cegadora, te puede reventar las retinas al instante, porque es como mirar el sol aquí cerca, como si tuvieras el sol cerca prácticamente. O sea, no es como, o sea, es mucho más que letal que el sol prácticamente, ¿no? Porque es como si tuvieras el sol aquí mismo. Tanto para la vista como para la piel, ¿no? Para tu cuerpo prácticamente, porque te carbonizas además, te vaporizas. Cuando menos distancia, más te vaporizas, pero cuando menos distancia no te vaporizas, pero más te quemas también, porque te puedes quemar incluso a larga distancia. La radiación emanada de una bomba nuclear puede destrozar las células de tu cuerpo. Una alta exposición al material radioactivo te causará el síndrome de radiación aguda, ARS, y muy probablemente la muerte. La lluvia radioactiva puede llegar a decenas de kilómetros y contaminar muchas ciudades. El pulso electromagnético EPM generado por una bomba atómica puede dañar los equipos conectados a una toma de corriente, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que por eso también se han diseñado bombas nucleares que solamente son de impulso electromagnético también, que solamente usan esa función. Esas también existen. Pero que todas las bombas nucleares son de impulso electromagnético, todas.
Esto quiere decir que se producirán interrupciones en el servicio eléctrico. ¿Qué es el peligro nuclear? El peligro de las armas nucleares radica en su enorme poder y su capacidad para contaminar todo a su alrededor con material radiactivo. Por ello son capaces de arrasar con ciudades enteras. Las personas que sobrevivan a una explosión inicial pueden verse gravemente afectadas por los efectos devastadores que la radiación tiene en el cuerpo humano. ¿Cuánto dura el efecto de una bomba nuclear? Las partículas radiactivas de una bomba atómica tienen un poderío de vida corto, pero para que te hagas una idea, si después de la explosión se viene un nivel de radiación 1000 renegades por hora, esa tasa se reducirá a 1 rh por hora en unas 2 semanas. A continuación responderemos unas preguntas más frecuentes sobre las bombas y los ataques nucleares. Esto es para que tengáis más o menos una información amplia sobre qué es y cómo funcionan y qué efectos causan las bombas nucleares, para que estéis más o menos protegidos, para que sepáis más o menos cómo hacer, que actuar en caso de que se declare inmediatamente la alerta DEFCON. Como ya sabéis, a la página DEFCON Level, la página DEFCON Level es precisamente para los niveles de alerta DEFCON Nivel. Eso lo podéis encontrar en la web, está en internet, donde os informa de los niveles de alerta, la alerta que hay en la zona donde esté situado vuestro país. O sea, cada continente tiene una alerta. La alerta general es en 3, aún todavía a nivel general, aunque en cualquier momento puede bajar a DEFCON 2 también. El mayor peligro de una guerra nuclear ocurrió en la década de los 80, concretamente en 1983 la KGB identificó que los Estados Unidos contaban con una ventaja estratégica en el ámbito de las armas atómicas, lo que sugería que Occidente podría tener la intención de iniciar una agresión. El 8 de marzo de 1983 el presidente Ronald Reagan calificó públicamente a la URSS como el imperio del mal. Estas palabras aumentaron aún más las tensiones entre ambas potencias. En noviembre de este año, la OTAN organizó ejercicios militares para hacer frente a una hipotética invasión de la URSS sobre Europa Occidental, a lo que la URSS respondió con sus divisiones de cazabombarderos en estado de alerta en Alemania Oriental. Es por eso por lo que se inspiraron luego para hacer ese mismo año la famosa película El día después, ¿no? Porque justamente es de ese año, se basaron en el conflicto en la crisis esa que hubo en el 83, para hacer como si se declarara la Tercera Guerra Mundial. Estaba basada precisamente en esta tensión. Un pequeño error de cualquiera de los dos bandos pudo comenzar una confrontación nuclear sin precedentes en ese momento. Este episodio se conoce como War Score 1983 o el susto de guerra de 1983. ¿Quién tiene la bomba nuclear más potente del mundo? La mayor bomba de hidrógeno que la humanidad haya conocido fue creada por la URSS, la famosa Tsar, ¿no? Y detonada en 1961 durante una prueba. Se trata de la bomba Tsar, cuyo poder era 3.300 veces mayor que la bomba que devastó Hiroshima. La explosión se llevó a cabo en el círculo ártico, o sea, el círculo polar ártico, a unos 4.000 metros sobre el archipiélago Novaya Zemlya. ¿Pueden los humanos sobrevivir a una explosión nuclear? Las bombas nucleares son capaces de desplegar mucho poder. No obstante, si se cuentan con las condiciones necesarias, las personas pueden sobrevivir, incluso en zonas cercanas más o menos al lugar de la explosión. Este es el caso del japonés Tsutomu Yamaguchi, quien experimentó los bombardeos de Nagasaki e Hiroshima y sobrevivió a ellos y que falleció a los 93 años de edad. Este fue ese japonés que estuvo en ambas ciudades en el momento que iban a tirar la bomba atómica. El día 6 estuvo en Hiroshima y el día 9 en Nagasaki. O sea, sobrevivió, digamos que recibió el impacto de las dos bombas atómicas, ¿no? Y sobrevivió. O sea, sobrevivió a las dos explosiones, porque estuvo en las dos ciudades justo el mismo día en la que se detonaba la bomba. ¿Se puede sobrevivir a una bomba nuclear en una nevera? No, definitivamente una nevera no es un buen lugar para sobrevivir a un ataque nuclear. No hagas caso a lo que nos muestra Hollywood en películas como Indiana Jones y El reino de la calavera de cristal. Bueno, algo te protege, quizás no tanto, pero
algo así. En la película de Indiana Jones salía como que funcionaba, ¿no? Pero también es peligroso porque la nevera saltaría por los aires. Y por eso no recomiendan que ni en Indiana Jones lo hayamos visto. Puede protegerte también hasta cierto punto, ¿no? Pero siempre es mejor buscar sitios más seguros. ¿Puedes sobrevivir a una bomba nuclear en una piscina? La respuesta a esta pregunta depende mucho de muchos factores. El agua te ofrece un blindaje contra la radiación ionizante. No obstante, las altas temperaturas pueden ser fatales si te encuentras muy cerca o en un lugar de explosión. Además, si consigues sobrevivir al impacto inicial, tendrás que exponerte a los altos niveles de radiación al salir de la piscina. Por eso es más recomendable buscar un refugio inmediatamente que mantenerte en una piscina. ¿Puedes sobrevivir a una bomba nuclear o en un sótano? Sí, de hecho, los refugios subterráneos son los mejores lugares. Pues por eso el búnker siempre tiene que ser bajo tierra, ya no solamente para protegerse de guerra nuclear y de su correspondiente consecutiva radiación, sino también para protegerte de una dictadura o de cualquier cosa. En un búnker no te encuentra nadie. Podrás protegerte de la explosión de la onda de radiación y de la lluvia radiactiva generada por una bomba nuclear. Se estima que podrás mantenerte a salvo en un sótano incluso si estás dentro de un radio de 3 kilómetros de la explosión. ¿Cuánto tiempo hace falta para que Chernóbil sea seguro? La tragedia nuclear de Chernóbil fue la mayor de la historia. De hecho, y según el portal Life Science, se necesitarán cientos de años para que los niveles de radiación desciendan. El lugar no volverá a ser totalmente seguro y habitable hasta que pasen al menos 20.000 años. Dicen al menos hasta 20.000 años. Yo diría que serán menos, ¿no? Pero bueno. Pero tiran ya un poco muy largo por si acaso. Una bomba nuclear te vaporiza. La posibilidad de que una persona sea completamente vaporizada por efecto de una bomba nuclear no se sostiene desde el punto de vista científico. Una bomba atómica contiene un gran poder capaz de aumentar la temperatura alrededor entre 3.000 y 4.000 grados Celsius. La radiación y la alta temperatura afectarán mortalmente a las personas en radio cercano a la explosión, pero aún así su cuerpo no será vaporizado. ¿Nagasaki y Hiroshima siguen siendo radioactivas? No, a diferencia de lo que sucedió en Chernóbil, hoy en día Nagasaki y Hiroshima son ciudades reconstruidas donde la vida transcurre con normalidad. La diferencia entre las dos tragedias se encuentra en el tipo de reacción nuclear. Una bomba atómica está diseñada para liberar una enorme cantidad de energía en solo un instante y sus partículas atómicas tienen un periodo de vida corto. La radioactividad liberada del reactor nuclear de Chernóbil es producto de una fisión en cadena lenta, por lo que su tiempo de vida es mucho más largo. Para el preparacionismo, un evento como un ataque nuclear es inevitable. Por ello, sus adeptos toman... La bomba atómica solamente contamina la zona donde explota y luego esos efectos van bajando rápidamente. Casi puede durar también años dependiendo de la cantidad y tamaño de la bomba, ¿no? Pero luego el reactor va generando radioactividad constantemente, lo que decíamos nosotros. Para el preparacionismo, un evento de un ataque nuclear es inevitable. Por ello, sus adeptos toman todas las precauciones posibles con la finalidad de sobrevivir a tal adversidad. Así que si te preparas para una guerra atómica, serás capaz de afrontar cualquier emergencia o eventualidad. Sin duda se trata de una catástrofe de magnitudes excepcionales. Ahí, como ya podéis ver. Bien. En principio ya vemos que ¿cómo puede ser probable que se produzca la guerra nuclear? Pues tal como ya hemos indicado antes, es mucho más probable que la guerra nuclear se produzca como consecuencia de un ataque de falsa bandera, organizado lógicamente por la élite anglosajona, por los Estados Unidos. ¿Quién por ejemplo, organizó el ataque de falsa bandera para iniciar la guerra de Cuba, atacando buques norteamericanos con bandera falsa española? Estados Unidos. ¿Quién organizó, por ejemplo, el ataque
el famoso ataque de falsa bandera del 11S en Estados Unidos, ¿no? Que lo organizó también, por ejemplo, ¿cuál ataque era este? Sí, otro ataque que organizó para iniciar, por ejemplo, una guerra. También, bueno, han sido partícipes de varios ataques, ¿no? Porque claro, Estados Unidos siempre utilizan la élite siempre ha utilizado la técnica de falsa bandera para cambiar el sistema legal o para producir guerras, ¿no? Para producir guerras a nivel mundial. Entonces, claro, es lo que siempre han estado detrás de los principales ataques de falsa bandera para entrar en guerra con cualquier país. Incluso si esto de la guerra de Ucrania ha sido una alta provocación. Aparte, ya sabemos que la guerra esta principalmente está pactada, está siempre pactada desde un principio, está pactada cómo va a empezar, qué ciudades van a ser destruidas, o sea, al principio cómo se van a atacar, hasta qué límite van a iniciar la guerra nuclear y van a pararla. Y luego cuando continuaran, qué naciones sean derrotadas o qué ciudades sean destruidas, está prácticamente todo pactado, ¿no? El número de gente que va a morir por las ciudades que piensan destruir, ellos más o menos ya tienen pactado. Es una guerra, ya tienen pactado cómo la van a iniciar, cómo va a ser el ataque de falsa bandera, lo que pasa es que esa información es mucho más confidencial y más difícil averiguarla sobre cómo lo van a hacer, y también porque van modificando los planes. Pero que sí que está claro que espera un ataque nuclear de falsa bandera, que lógicamente inicie este conflicto. Digamos, el ataque de momento ha sido provocativo y ahora están haciendo maniobras provocativas, y puede haber en cualquier momento un nuevo ataque de falsa bandera, esta vez de evento nuclear, de características nucleares, no en un país importante, sino más bien en cualquier país en cualquier país de esa zona, en Ucrania mismo, por ejemplo, y esto nos llevaría a todos al enfrentamiento nuclear. Bien, pues hasta aquí ya les seguiremos informando en el momento en el que tengamos, ya sabéis que pueden pueden ver vídeos de cosas mucho más importantes de las que no se puede hablar tanto en BitChute, y también ahí pueden colaborar con nosotros para ayudarnos en esta causa. Y luego también podéis seguirnos en Twitter. En Twitter ahí tenemos ya todos los enlaces puestos. Podéis encontrar también el enlace de BitChute. Bueno, pues dicho esto, ya se nos ha hecho el tiempo porque hemos estado ya casi 2 horas ya. Ya saben, normalmente no suelo tirarme nunca, pocas veces he estado 2 horas. Entonces vamos a dejarlo aquí y ya hablaremos más adelante. Muy buenas tardes a todos y hasta la próxima.